Cordial saludo, mi nombre es William Rojas, estudio en la Universidad del Quindío, Ciencia de la Información y Documentación. La materia es Gestión Documental del Grupo 4. A continuación les voy a hablar sobre varios temas. Inicio con una documentación del archivo universitario de la Universidad de Salamanca, un análisis descriptivo de sus series documentales. Esta se analizó teniendo en cuenta la ubicación de los archivos históricos de la Universidad de Salamanca. Allí se analiza cada una de las secciones y series documentales que lo componen, basándose en las funciones y actividades que han generado históricamente la documentación. Otro tema es el Acuerdo 006 del 18 de octubre del 2011, por el cual se reglamenta la organización y manejo de los expedientes pensionales. Allí se considera que no existe en la actualidad un procedimiento archivístico para el adecuado manejo, administración, control y custodia en cuanto a la conservación de los expedientes pensionales, que garantice los derechos pensionales y proteja la información que permita definir la existencia del derecho pensional y los recursos destinados para el pago de estos derechos. Por lo tanto, se hace necesario expedir una reglamentación. Por otro lado, el Acuerdo 027 del 2006 acuerda en el artículo primero actualizar el Reglamento General de Archivos en su artículo 67 y lo correspondiente al uso del glosario. Otro tema es la cartilla de clasificación documental. Le han sido conferidas al Archivo General de la Nación con el objetivo de brindar pautas generales que permitan a las instituciones y administradores de documentos establecer un sistema de clasificación coherente con los principios archivísticos. Debemos tener en cuenta que los documentos y con ello la información que contienen sigan los flujos derivados del procedimiento archivístico, que contienen y sigan sus flujos derivados del procedimiento y su interpretación ha de ofrecer a la organización plasmada en un esquema de clasificación que permite establecer agrupaciones documentales en torno a las cuales se reúna documentación producida y conservada en las instituciones. Otro tema es el Departamento Administrativo de la Función Pública del Archivo General de la Nación, que decreta la circular 04 del 2003, en la cual enfatizan sobre la organización de las historias laborales, de que todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional organicen los archivos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Archivos de 594 del 2000 y a las pautas y normas técnicas generales sobre la conservación de la información oficial de las entidades, que éstas deberán establecer controles que garanticen la transparencia de la administración de las historias laborales y la responsabilidad de los funcionarios que desarrollan actividades propias de la gestión del talento. Continuando con el tema, sigo hablando sobre las consideraciones generales sobre cuadros de clasificación documental. Describamos las diferencias y similitudes existentes en la archivística frente a la identificación y clasificación de documentos. El cuadro de clasificación documental es el instrumento de consulta en las oficinas que refleja la organización física e intelectual del fondo documental y aporta los datos esenciales para la organización. Este modelo se destaca que el CDCD no solo llega a nivel de serie, sino que incluso al tipo documental. Incluye notas aclaratorias para evitar las confusiones en la interpretación y su función consiste en organizar físicamente la documentación y ser la base para la transferencia, evaluación, selección y eliminación de series. Por otro lado, de la noción del fondo documental, estos archivos simbolizan el testimonio de la gestión archivística, ya sea administrativa o histórica. Por ello, los fondos son entendidos como la totalidad de las series documentales de la misma.
procedencia o parte de un archivo que es objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, una institución o una persona. El fondo documental en todas sus etapas requiere de conocimiento profundo por parte de la archivística, para que en primer lugar permita su organización y en segundo lugar contribuya a la difusión y a la creación de servicios, pues éste debe garantizar su contribución a la sociedad como fuente de información. De la noción del fondo documental se entiende por fondo documental aquel producto final que obtenemos a partir de la agrupación orgánica, sistemática y estructural de un conjunto de documentos que han sido generados o acumulados como resultado de un proceso natural, bien sea por una institución o persona en el ejercicio de sus funciones, como reflejo de las actividades desarrolladas y las decisiones tomadas, dando fe y testimonio de una gestión efectuada. Este proceso de agrupación es el que se conoce bajo el nombre de clasificación, el cual para que sea efectivo, tenga vigencia, pertinencia y funcionalidad, debe efectuarse empleando como referencia la estructura orgánica de la entidad productora. Bueno, abordo otro tema hablando sobre la elaboración del cuadro general de clasificación archivística. El Archivo General de la Nación, a través de la dirección del Sistema Nacional de Archivos, con la colaboración de su órgano asesor, ha desarrollado una propuesta metodológica para el diseño del cuadro general de clasificación. Esto permite ordenar los documentos del archivo dentro del espacio físico que ocuparán para su conservación temporal o definitiva. Esto nos permite agrupar y relacionarlos de manera lógica con otros documentos de archivo. Mediante el lenguaje clasificatorio, los elementos para elaborar el cuadro de clasificación que ahora se presentan se conciben como un mecanismo completo, homogéneo y único destinado a facilitar el control y el acceso a los documentos de archivo. La clasificación permite un nivel de comprensión y utilidad de los archivos como suma de los procesos de ordenación preestablecida. La operación de identificación y la creación integrada de criterios clasificatorios. Bueno, para hablar sobre la ordenación documental, puedo decir que la importancia del proceso de ordenación documental dentro de la organización archivística, su relación estrecha e inseparable con el proceso de clasificación que le antecede y con el proceso de descripción que le procede. Los procesos de organización de archivos los podemos clasificar en tres partes: la clasificación, ordenación y descripción. A pesar de la aparente claridad, la primera dificultad que se encuentra al trabajar en archivos consiste en determinar qué se entiende archivísticamente por cada uno de ellos, pues las palabras mismas requieren atención por parte de los encargados de archivo para aclarar sus especificidades. Decimos que la organización es un proceso que mediante las etapas de clasificación y ordenación aplica las conclusiones establecidas en la fase de identificación a la estructura de un fondo. Que la clasificación, la operación archivística que consiste en el establecimiento de las categorías o grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Bueno, para hablar sobre los principios generales de organización de fondos archivísticos, hago aclaratorio para la organización de archivos, los principios, en cuanto a los principios generales de organización de fondos archivísticos, tengo que decir que los principios generales para la organización de archivos generales de la organización archivística de los fondos documentales son el respeto al origen y al orden natural de los documentos, los cuales están dados por la oficina productora de los mismos. Principio de procedencia, que es aquel según el cual el documento debe estar situado en el fondo documental del que procede, teniendo en cuenta que debe mantenerse en la unidad, independencia de cada fondo y en este integral y carácter seriado de las secciones, series y expedientes.
Bueno, muchas gracias. Con esto quiero dar finalizada el tema que estuve abordando de gestión documental del grupo 4. Buenas tardes, gracias.